Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy día, la segunda sesión de la semana, esta es la sesión número 10. Ok, al momento tenemos a 15 estudiantes, 14 estudiantes. Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver. Bien. Ok, lo que están viendo en pantallas entonces es la parte de la estructura modular del curso. Vamos a ver el menú. Vamos a entrar dentro del menú a la parte de tareas. Y en la parte de tareas vamos a colapsar las actividades que ustedes han hecho. Ok. Y acá en el grupo de tareas grupales tienen ustedes dos grupos que ya se... Un grupo ya se ha cerrado, que es este de acá, para el 19 de mayo. Ah, no, se cierra hoy día a las 12 de la noche. Hasta aquí, ¿verdad? Este es un grupo que se cierra a las 12 de la noche de hoy, ¿no? A medianoche de hoy. Es por grupo. Si hay un segundo bloque, que es este de acá, que se cierra a la medianoche del 23 de mayo, ¿no? Entonces, este es medianoche del 23 de mayo. En el primer caso, lo que tienen es 4 puntos. En el segundo caso, tienen 4 puntos, ¿no? Tienen 4 puntos. Y esto va para la práctica calificada número 2. Entonces, esto de acá y esto de acá van para la práctica calificada número 2. ¿Ok? Entonces, mucha atención a lo que son las actividades entonces, porque les permiten esto, ¿no? Por ramos debe estar por ahí. Hay que tener en cuenta también el examen ya. A ver si vamos a anular esto. Y vamos a irnos a la página de inicio. Y en la página de inicio debemos tener el calendario académico. Acá está el calendario académico. Y dentro del calendario académico, aquí está el examen parcial, ¿no? Va del lunes 30 de mayo al sábado 4 de junio, ¿no? Estamos 11 de mayo, perdón, estamos 19 de mayo, ¿no? Eso quiere decir que todavía tenemos, del 19 de mayo tenemos la próxima semana y la subsiguiente semana sería el examen parcial. Ustedes tendrían ahora, en el caso del examen parcial, ahí ya es una semana de exámenes, ahí no hay clases, eso no lo puedo modificar. Podrían haber algunas asistencias en algunos talleres, eso lo ve por ramos con ustedes, pero las clases con ustedes son, serían el 30 de mayo y serían el 2 de junio, ¿no? Me confirman si estamos bien. Serían el lunes 30 de mayo, o jueves, a ver si es jueves, o es jueves, sí, jueves 2 de mayo, jueves 2 de junio, o sería el jueves 2 de junio, jueves 2 de junio. Cualquiera de las dos fechas puede ser fecha del examen, ¿no? Una primera opción teórica es que, de acuerdo pues a las ideas un poco antiguas de la universidad,
los lunes son teoría y los jueves son práctica, ¿no? Como si el curso se dividiera en teoría y práctica, lo cual no es exacto, ¿no? Entonces, Paul, ¿estás ahí? Paul Ramos. Sí, profesor. Sí, ok. Disculpa, no se encendió el micrófono. Ok, no hay problema. Tenemos que escoger entre el 30 de mayo y el jueves. El lunes, 30 de mayo, no este lunes que viene, sino el lunes subsiguiente y el jueves, 2 de junio, ¿no? En cualquiera de los dos. En esa semana no hay clases. En esa semana pueden haber reuniones, si ustedes lo desean, para afinar algunas cosas. Podría ser, pero en general no hay clases, ¿no? Entonces ustedes tienen que decidir si es el lunes 30 de mayo o el jueves 2 de junio, es en hora de clase, de acuerdo al, digamos, reglamento, ¿no? Entonces, tú me avisas para el lunes, ¿de acuerdo? Está bien, profesor, no se preocupe. Entonces tú conversas con los chicos y me estás avisando el día lunes 23 de mayo, si es que el lunes 30 de mayo o el jueves 2 de junio tendríamos el examen. Tengan muy presente de que para el examen el peso de las preguntas de desarrollo es mayor. La disponibilidad sería la misma que la de la práctica de 3 horas, pero el tiempo del examen sería de 2 horas, ¿no? O sea, pasaría a 2 horas. Ok, muy bien. Esas son las cosas que ustedes deben tener presente. Quiero volver de todas maneras a la parte de tareas. Cada uno de los grupos ya debe haber visto las tareas que han sido planteadas para los grupos, ¿no? Y empezar a resolver esas tareas, ¿no? Bueno, el primer bloque ya yo tengo que presumir de que está resuelto. El primer bloque termina hoy día, ¿no? Pero lo que quisiera que tengamos muy presente es el segundo bloque, ¿eh? El segundo bloque. En el segundo bloque, lo que ustedes están viendo, a ver, para el segundo bloque, hay un grupo que tiene con Douglas, otro grupo que tiene funciones de utilidad cuasi lineales, otro grupo que tiene funciones de utilidad para bienes sustitutos perfectos, y un último grupo que tiene funciones de utilidad para bienes complementarios perfectos, y todos ellos están asociados a la ecuación de Slavsky, ¿no? A la ecuación de Slavsky. Y la ecuación de Slavsky al final, para decirlo de la manera más sencilla, es esta, ¿no? De la manera más sencilla posible, es decir, estamos acá señalando de que el efecto total de un cambio en el precio es igual al efecto sustitutorio más el efecto ingreso, ¿no? Y entonces se va, o ustedes van a trabajar este tema cuando la función de utilidad es una Cobb-Douglas, cuando la función de utilidad es para bienes que son cuasi lineales, para cuando la función de utilidad son sustitutos perfectos o para cuando son complementarios perfectos. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. Paul, me dices un número del 1 al 5. El 3, profesor. El 3. Ok, ¿está ahí Catherine? Catherine Melgarejo. ¿No está Catherine? A ver, yo la busco, si ella no está. No, no está. Vamos con Jeremy. ¿Está Jeremy Silva? Tampoco está. Campos. Ok, Joaquín está ahí. Profesor Matos presente, profesor, disculpe. Joaquín Campos, ¿verdad?
Un Matos. Matos. Yo no he llamado a Matos. Yo he preguntado por Catherine Melgarejo, por Jeremy Silva y ahora por Joaquín Campos. Ahí está. Ok, está Joaquín ahí. Joaquín. Utiliza el micrófono, por favor, no el chat. No estoy pasando lista. No te escucho todavía. Ah, no tienes audio. Ok. Muy bien, Joaquín. Dinos cuál es el problema, cuál es la función de utilidad que tienen ustedes. ¿Cuál es la función de utilidad? Estoy en otra PC. No entiendo qué significa que estás en otra PC. Simplemente entras a la aula virtual y punto. Bueno, ya me dijiste, pero yo te he preguntado cuál es la función de utilidad. ¿Cómo se llama la función de utilidad? No, ya sé que estás en otra computadora, pero ya me diste la ecuación de la función de utilidad. Te he preguntado qué función de utilidad es esa. Bueno, no hay respuesta de parte del grupo 3. ¿Está José Gamarra? Ok, bueno, 10 días después respondes qué cosa es. A ver, José Gamarra. ¿Está o no está? No está José Gamarra. Bautista. Dígame, profesor. ¿Cómo estás, Bautista? Ok, ¿cuál es la idea que tienes, Bautista Heiner, sobre el problema que tiene? Para hallar el óptimo del consumidor. ¿Has leído el problema? Sí, me pide varias cosas. La curva de referencia, el óptimo, curva de precio-consumo. Ok, muy bien. Curva precio-consumo. Sí, curva de precio-consumo del bien X. A ver, vamos a verlo entonces juntos. Ya. Vamos a parar para empezar a poner falta mejor. ¿Eh? Ok, estamos reanudando la grabación entonces para el caso de bienes sustitutos perfectos, que es la tarea que le toca al grupo 3 dentro del capítulo de Slasky, ¿no? No es dentro del capítulo anterior, que era la respuesta que nos estaba dando Joaquín Campos, ¿no? Bueno, la función es lineal y dependiente negativa, ¿no? Entonces, eso le da una característica especial. ¿Cuál es esa característica, Heine? Am, Por ejemplo, yo te doy una alternativa y yo te digo, si la tasa subjetiva de cambio es igual a la tasa objetiva de cambio, entonces, el óptimo es toda la recta. a ver, el óptimo del consumidor es una cualquiera de Punto de la las, recta. exacto, ¿no? De las combinaciones que están sobre la curva de indiferencia o la recta de presupuesto. Recta de presupuesto. En realidad también curva de indiferencia, ¿no es cierto? Sí, porque sería una misma. Exacto. Se monta, o sea, muy bien, Heiner, se está montando la curva de indiferencia más alta, se está montando sobre la recta de presupuesto, ¿no? Entonces, sobre la recta de presupuesto, que es igual, ¿no?, a la curva de indiferencia más alta posible, ¿no? Entonces, ese es un primer resultado, ese es un primer escenario que tienes. ¿Cuál sería el segundo escenario, G? Sí, son diferentes. Ya, pero si son diferentes hay dos posibilidades, ¿no?
que sea una solución de esquina horizontal o vertical. No, primero hablemos de las pendientes. Si las pendientes son diferentes, ¿en qué sentido son diferentes? En que ya no van a estar una sobrepuesta sobre la otra. De acuerdo, pero por eso, o sea, cuando dos cosas no son iguales, hay dos alternativas. Una es mayor o es menor, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, empecemos por una. Danos la situación. Si la tasa subjetiva de cambio es ¿qué? Mayor. Ya, ok. Entonces, es mayor que la tasa objetiva de cambio. Muy bien. ¿Cuál es la conclusión entonces? El óptimo del consumidor. No tengo que entender, sería una solución de esquina. Ok, ok. La solución sería de esquina, dices. La solución sería de esquina. Pero, ¿cuál esquina? ¿Ah? En la de X, profesor. En horizontal. Perdón, ¿horizontal o vertical? ¿Intercepto horizontal o intercepto vertical? Intercepto horizontal. Intercepto horizontal, si la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. A ver, si la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio, yo llego a la siguiente expresión, ¿ya? Te voy a poner una expresión ahí y tú me dices, Heiner, si es correcta o no es correcta, ¿ya? Yo digo, qué barato es el bien 1. O vamos a poner el bien X, ¿ya? El bien que está en el eje horizontal. Qué barato es. ¿Estás de acuerdo con esa expresión? Heiner. El bien X es el que está en el eje horizontal, el bien Y es el que está en el eje vertical. En la lectura el profesor varían, el bien 1 es el que está en el eje horizontal, el bien 2 es el que está Sí, en el eje profesor, vertical. estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces, si la tasa subjetiva de cambio es mayor a la tasa objetiva de cambio, tú le escuchas decir al consumidor, qué barato es el bien X. Sí, va a aumentar su consumo respecto al bien X. No, lo que te digo es cuando tú le escuchas al consumidor esa expresión, el consumidor te dice, pucha, qué barato que está el bien X, ¿no? Sí, Lo que te pregunto es si te parece correcta la afirmación del consumidor. No, no estás seguro, parece, ¿no? A ver, ¿alguien quisiera intervenir? ¿Alguien quiere intervenir sobre esto? El bien X y el bien Y son bienes sustitutos perfectos. ¿Sí? Hay una función de utilidad que así lo indica. Y dado los precios de X y de Y, pues el consumidor dice qué barato es el bien X porque la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio. Que esa expresión es correcta porque podría haber sido otra expresión, ¿no? La otra expresión podría haber sido esta, ¿no? Entonces, podría haber sido, la otra expresión podría haber sido esta, ¿no? Podría haber sido, qué caro es el bien X, ¿no? Qué caro es el bien X, ¿sí? Podría ser la otra expresión. Entonces yo estoy preguntando, ¿quién está diciendo las cosas correctamente? Esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿No hay intervenciones? Menos de 2 semanas del examen parcial. A ver, alguien está interviniendo por el chat. La segunda expresión te parece correcta. Es lo que nos dice César, ¿no? A ver, vamos a ponerle números, ¿ya? Vamos a ponerle números. Sí, vamos a ponerle números. Entonces,
Si la tasa subjetiva de cambio, valor absoluto, es mayor que la tasa objetiva de cambio, vamos a ponerle de que 5 es mayor que 3, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? A ver, ¿quién me lee qué diablos es el número 5? ¿Quién me lee qué diablos es el número 5? ¿No? O sea, ¿qué significa 5? Vamos a preguntarle a Gina. Gina, cuando a ti te dicen que la tasa subjetiva de cambio es 5, ¿qué significa eso? A ver, no te escuchamos. Adelante. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Que Ahora ya no te escucho. Parece que tienes problemas con tu micrófono, no te escuchamos. Profesor, disculpe, creo que la compañera tiene problemas de conexión. En la clase anterior también se estuvo entrecortando su audio. Ok. Muy bien, de repente puedes decirnos algo, Gina, a través del chat, pero no sé si alguien más quiere intervenir. Profe, ¿yo podría? Adelante, por favor. ¿Con quién estamos hablando? Paul Ramos. Ok, adelante. Ya. La tasa subjetiva de cambio, si es 5, eso indica que según sus preferencias, el consumidor está dispuesto a ceder 5 unidades del bien 2 para recibir una unidad del bien 1. Y en el caso de la tasa objetiva de cambio, es que debido a sus ingresos, el consumidor puede o va a dejar de lado 3 unidades del bien 2 para recibir una unidad del bien 1. Excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Caserita, deme una unidad de X y a cambio le doy 5 de Y. Eso es lo que nos está diciendo Paul, ¿no es cierto? Y la caserita del mercado le dice, no, casero, es suficiente con que me dé 3, ¿cierto? Y entonces el cliente dice, qué barato, ¿no? Qué barato que está el bien X, ¿no es cierto? Y por lo tanto el óptimo del consumidor va a ser M partido el precio de X, 0. ¿Sí? ¿Estamos? 0. ¿Sí? Si la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva, lo que el consumidor realmente está diciendo es que valora mucho el bien X. Lo valora más que los precios que tendría que pagar para tenerlo a la mano. ¿No es cierto? Ojo, más adelante ustedes van a ver cómo, si los empresarios intuyen esa valoración, podrían subir el precio, ¿no? Porque lo están valorando más. O sea, qué genial sería, pues, si uno como empresario dice, voy a vender esto a 10, y la gente te dice, no, quiero pagar 30, ¿no? Eso es genial, ¿verdad? Eso sería genial que ocurra algo como eso. A ver, acá tenemos una intervención. Bueno, ya era Gina, ¿no? Que la tasa subjetiva de cambio sea mayor que la tasa objetiva de cambio, indica que el bien X se vería como más barato y por ende al ser sustitutos perfectos del consumidor elegiría gastar todo su ingreso en el bien X, que es justo el óptimo del consumidor que hemos marcado acá, ¿no? Entonces acá habíamos marcado cuál es el óptimo del consumidor, que sería M partido el precio de X y 0, ¿no? Y obviamente, si llegáramos a una conclusión como esta de acá, de que 3 es menor
que 5, es decir, al revés, ¿no es cierto? Entonces el comprador diría, qué caro está el bien X, ¿no es cierto? Y la lógica sería, voy a comprar 0 y todo mi dinero lo voy a destinar a comprar el bien Y, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la idea central. Y ojo, estamos trabajando solamente óptimo del consumidor. Estamos trabajando solo óptimo del consumidor. O sea, lo que Heiner nos estaba diciendo es que la pregunta 1 es, encuentre el óptimo del consumidor. El grupo de Heiner, que es el grupo 3, ¿no? Que se ha quedado con un alumno menos, ¿no? Con un participante menos, y se quedaría con 4 entonces, ¿no? Les están pidiendo, dame el óptimo del consumidor, ¿no? Dame el óptimo del consumidor antes de que cambie el precio de X. Después le dice, estima el efecto total resultante del cambio en el precio de X, ¿no? Entonces, a ver, vuelvo contigo, Heine. La segunda pregunta, ¿cómo la resolverías la segunda pregunta? La primera es el óptimo de X cuando no cambia el precio de X. La segunda es el efecto total cuando cambia el precio de X. ¿Alguna idea? A ver, para todos yo les sugeriría que consiguieran la siguiente anotación, ¿ya? La siguiente anotación. Cuando yo escribo X super asterisco, pues estamos hablando de el óptimo de X, ¿no? Yo digo, el óptimo de X depende del precio de X, del precio de Y y del ingreso, ¿correcto? Y entonces ustedes ya tienen el óptimo de X. En el caso del grupo 3, ustedes tienen la función de utilidad, tienen todos los valores de la recta de presupuesto, ¿no? El precio de X, el precio de Y, el ingreso, ¿no? Y entonces ustedes determinan X óptimo. Ese es X óptimo, ¿no? Ahora, repito, estoy sugiriendo, ¿no? Yo sugiero de que ustedes coloquen X supra 3 asterisco ahora, X supra 3 asterisco ahora, cuando ustedes tienen el precio de X prima, el precio de Y y el ingreso. ¿Ok? Yo les sugiero que pongan X supra asterisco cuando hablamos del óptimo del consumidor para uno de los bienes, en este caso el bien X, simplemente dada la información del problema. Dada la información del problema, yo tengo precio de X, precio de Y, tengo el nivel de ingreso del consumidor y tengo la función de utilidad. Entonces hallo X supra asterisco, que sería una función de P de X, P de Y y M. Estoy considerando las 3 variables. Puede ser de que según la función de utilidad, de repente no depende del precio de Y, de repente ni siquiera depende del ingreso, ¿no? Puede ser. Pero esas son las 3 variables que están ahí. Y X supra 3 asterisco viene a ser el óptimo del consumidor si el precio de X cambió y no cambió el precio de Y y no cambió el ingreso. En consecuencia, fíjense ustedes, podríamos decir lo siguiente. El efecto total es X supra 3 asterisco menos X supra asterisco. Vale decir, es un X supra 3 asteriscos que depende del precio de X, depende del precio de Y y del ingreso, menos el X supra 3 asterisco, perdón, es el X supra asterisco nada más, que depende del precio de X, el precio de Y y el ingreso. Ya está, ese es el efecto total, ¿no? Lo que estoy diciendo entonces es que podríamos juntar
estos dos elementos, ¿no? Perdón, acá estoy mal. Déjenme corregir esto. Voy a colocar esto acá y esto acá. Ajá, ahora sí. Y digo, ¿qué cosa es el efecto total? El efecto total no es nada más que la cantidad demandada cuando cambia el precio de X menos la cantidad demandada antes de que cambie el precio de X. Y entonces ustedes podrían tener una notación como esta de acá. Esa sería la notación de ustedes. Es una sugerencia. Es una sugerencia. Entonces, cuando el precio de X cambia, creo que es de 10 a 8, ¿verdad, Gene? Sí, a ver, la voy a mirar yo. Es de, sí, cae a 8, ¿no? Cae a 8. Entonces, ¿cuánto es lo que va a consumir el consumidor, el comprador, ¿no es cierto? Yo no lo sé, ustedes lo saben porque va a depender de cómo ha cambiado la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Si la tasa, la tasa objetiva de cambio. Si la tasa objetiva de cambio se puede obtener con el precio de X, que es 10, el precio de Y, que es 12, entonces 10 sobre 12 me da un valor menos de la unidad, pero 10 sobre 8 me da un valor mayor a la unidad, ¿no es cierto? O perdón, 8 sobre 12 me da un valor todavía menor, ¿no es cierto? Y eso es lo que deben ustedes considerar para la toma de decisiones. Eso les da el efecto total. Ahora, la siguiente pregunta para el grupo 3, ¿no? Era, estime el nuevo ingreso del consumidor necesario para que pueda seguir consumiendo la combinación inicial de X e Y, ¿no? Ya, la pregunta es, ¿cuál debe ser el ingreso? ¿Cuál debe ser el ingreso del consumidor para seguir consumiendo el óptimo del consumidor, o mejor, para seguir consumiendo X suprasterisco Y suprasterisco al nuevo precio de X? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Y esa pregunta significa aplicar Slavsky, el concepto, la idea de Slavsky. O sea, Slavsky, repito, lo que sostiene es, si se produce un cambio en el precio, bueno, vamos a modificar el ingreso del consumidor de tal manera que él pueda estar en condiciones de seguir comprando la canasta inicial. La canasta inicial, ¿no? Y entonces calculen ustedes ese ingreso, esa variación en el ingreso. Entonces, si el precio de X ha caído, la pregunta ahora, Heiner, la última pregunta que te hago, si el precio de X ha caído, ¿cuál debe ser el cambio en el ingreso? ¿Positivo? O sea, le aumentamos dinero al consumidor, o negativo, le quitamos dinero al consumidor. Le quitamos dinero, profesor. Le quitamos dinero al consumidor, ¿no es cierto? Entonces, si le quitamos dinero al consumidor, tendríamos que hacer un cálculo como este, ¿no? La variación, yo le voy a poner B, no tengo delta acá, la variación en el ingreso va a ser igual a la variación en el precio de X, ¿eh? La variación en el precio de X. Delta del ingreso, voy a ponerle mejor, M, delta de ingreso, es igual a delta del precio de X, ¿no? En otras palabras, la variación en el ingreso va a ser igual, ¿no?, al precio de X', ¿sí?, al precio de X' menos el precio de X multiplicado, acá me falta decir, multiplicado por
X suprasterisco. Y acá por X suprasterisco. Esa es la variación en el ingreso. Y con esa variación en el ingreso, ese cálculo, ustedes lo que van a conseguir es M'. Lo que van a conseguir es M'. Porque M' sería igual a M más la variación en el ingreso. Como en este caso la variación en el ingreso es negativa, le vamos a quitar dinero. Por lo tanto, cuando le quitamos dinero, la pregunta es, ¿cuál sería el óptimo del consumidor? La pregunta es, si le quitamos dinero, ¿cuál es el óptimo del consumidor? Entonces, para seguir la propuesta que yo les estoy haciendo, yo estimaría el óptimo del consumidor así, miren, X supra 2 asterisco, o sea, he reservado los dos suprasteriscos para calcular recién en este momento. ¿Qué cosa es X supra 2 asterisco? Es una función de el precio de X modificada, el precio de Y que no se ha modificado, y M modificado. Eso es el óptimo. Entonces, este de acá es esto de acá. Eso es. Lo que me están diciendo es, dime, ¿qué va a comprar el consumidor de X si cambió el precio de X, no cambió el precio de Y y cambió el ingreso? ¿No? Puede ser de que ocurra lo que había estimado Slavsky. ¿Cuánto tendríamos que darle o quitarle al consumidor para que esté en condiciones de volver a su combinación inicial? ¿No? Entonces, cuando estimamos ese cambio en el ingreso, le preguntamos al consumidor, oye, si el precio de X ya no es 10, sino es 8, el precio de Y sigue siendo 12, y el ingreso ha cambiado, ¿cuánto comprarías de X? Y sale ese resultado. Por lo tanto, en consecuencia, atención acá, en consecuencia, el efecto sustitución se obtendría de la siguiente manera. Sería X supra 2 asterisco menos X supra asterisco. ¿Ok? Ese es el efecto sustitución. Repito, X supra asterisco es lo que yo consumo sin que nada cambie. X supra 2 asterisco es lo que yo consumo cuando a mí me han compensado el cambio de bienestar que he sufrido por haber cambiado el precio de X, me lo han compensado con un cambio en el ingreso. Como ha caído el precio de X, me han quitado dinero, y yo he decidido consumir X supra 2 asterisco. A eso se le llama efecto sustitución. X supra 2 asterisco menos X supra asterisco es el efecto sustitución. Después de eso le decimos al consumidor, mira, todo fue una broma, te devuelvo tu dinero, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando te devuelven el dinero, lo que consume el consumidor verbigracia va a ser X supra 3 asterisco. ¿Por qué? Porque ese X supra 3 asterisco depende de ¿qué? Del precio modificado de X, del ingreso y de M. Como ya le devolvieron el dinero, entonces X supra 3 asterisco es lo que va a consumir. Por lo tanto, el efecto ingreso va a ser X supra 3 asterisco menos X supra 2 asterisco. ¿De acuerdo? Entonces,
Repetimos, fíjense, cuando ustedes tienen la situación inicial, ustedes tienen X suprasterisco. Ustedes saltan con el cambio en el precio a X supra 3 asterisco, ¿de acuerdo? Lo que dice el profesor Slasky es que acá hay un efecto total que es igual a X supra 3 asterisco menos X supra asterisco. Pero él dice hay que ponerle una lupa a esto. Y vamos a descomponer eso en dos partes, ¿no? Una parte que es el efecto sustitución, ¿sí? Y otra parte que es el efecto ingreso. Y si ahora ustedes suman el efecto sustitución con el efecto ingreso, lo que le va a dar es literalmente el efecto total, este de acá, ¿sí? Porque es X supra 2 asterisco menos X supra asterisco, y acá tienen X supra 3 asterisco menos X supra 2 asterisco. ¿Sí? Efecto sustitución y efecto ingreso. Este de acá, X supra 2 asterisco, se cancela con este de acá al sumar, y nos queda X supra 3 asterisco menos X supra asterisco, que es esto de acá. Ahora, esto, el grupo 3 de Heiner, lo hace con una función de utilidad que es la función de bienes sustitutos perfectos, cuya característica le he explicado muy bien él, ¿no? Si las tasas subjetivas y objetivas son las mismas, vale decir, si la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta de presupuesto son iguales, entonces hay infinitas soluciones. No es toda la recta, ojo, no es toda la recta, sino cada punto de la recta es una solución. O sea, puede ser uno, o el otro, o el otro, el otro, hay infinitas soluciones. Si la tasa subjetiva es mayor que la tasa objetiva, bueno, la solución es de esquina y en este caso es el eje horizontal. Si es al revés, la solución es de esquina y la solución sería en el eje vertical, ¿no es cierto? Y ya en el trabajo anterior han estudiado cómo sería la curva precio-consumo, ¿no? Recuerden, hay para X y hay para Y. Muy bien. Ok, Paul, otro número que no sea 3, del 1 al 5. El 2, profe. El 2, mejor el 1, ¿qué te parece? Porque ahí en el 1 está Paul profe. Ramos. ¿Sí? Sí, no hay problema. En el 1 está Paul Ramos. Entonces vamos a cambiar ahora de pantalla y nos vamos a ver al aula. Vamos a retomar el grupo tareas y vamos al grupo 1, ¿no es cierto? Entonces, el grupo 1 sería este de acá. ¿Sí? Ole, ¿es eso? ¿Todo el grupo está viendo esto? Sí, profesor, sí se puede ver. Ok, ahí está Gina Retuerto, está Javier Honores, está Mauricio Pintado y Stephanie Sonco, ¿no es cierto? Entonces vamos a conversar con Stephanie. ¿Estás ahí, Stephanie? Buenos días. Sí, profesor, buenos días. Ok, muy bien, Stephanie. ¿Has visto el problema, no? El de aquí aún no, recién lo estoy viendo. El que hemos estado avanzando es el primer ejercicio que dejó. Claro, Pero sí claro. lo sé. Claro, pero por eso la idea de la reunión de hoy es conversar con ustedes sobre los problemas que se les acaba de dejar y para el cual tienen plazo, como se indica ahí abajo, hasta el 23 de mayo a las 11:59 de la noche, ¿no? Y que les da un puntaje de 4 puntos. O sea, ¿cuál es la idea? Fíjate, Stephanie, la idea es que cuando trabajamos aula invertida, los chicos están haciendo actividades, y es lo que tú estás diciendo, que han estado haciendo con el grupo actividades con relación al trabajo anterior, y ahora hacen actividades con relación a esto. Y entonces el profesor paga, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque están estudiando.
y están estudiando para su práctica calificada número 2, pero también están estudiando para su examen. Y en realidad acá se están jugando 8 puntos, no se están jugando 4 puntos, están jugando 8 puntos, ¿no? Por lo tanto, la práctica calificada va para 12. ¿Mm? Ojo con eso, ¿no? Entonces, este problema lo tienen allí, lo tienen allí. Vamos a leer, ¿qué te parece, Estefanía? Dice, la función de utilidad está dada por u igual 6x a la 1 medio, y a la 1 medio. Conocemos el precio de x, que es 10, conocemos el precio de y, que es 10, conocemos el ingreso, que es 100. Y de nuevo metemos nuestra estática comparativa, ¿no? El precio de x cae a 5. Atención acá. Es una tendencia sostener este tipo de cosas. Van al examen y el profesor dice, la función de utilidad es 6x a la 1 medio, y a la 1 medio. El precio de x es 10, el precio de y es 10 y el ingreso es 100. Si el precio de y cae a 5, y entonces hemos visto muchas experiencias como que ya se cruzan, ¿no? Se cruzan, o sea, cambió el precio de y, o sea, es para el otro lado. Oye, ¿cómo es el pivot? ¿No? Porque normalmente cae el precio de x, mira, pivota hacia afuera desde el intercepto vertical, ¿no? Ahora va a pivotar hacia afuera desde el intercepto horizontal. Entonces, ojo con eso, ¿no? Puede haber trampas, ¿no? El profesor puede decir, cayó el precio de Y. Ok. Muy bien. La pregunta es, en el fondo, la misma. Si ya recién están viendo la mayoría de ustedes el problema que ha tenido el grupo 3 era una función de utilidad para bienes sustitutos perfectos, y el grupo 1 lo tiene para Cobb-Douglas, ¿no? Entonces le piden, oye, dame el óptimo del consumidor, el inicial. Ahora estima el efecto total a consecuencia del cambio en el precio de X, o sea, dame la cantidad óptima de X final y resta esa cantidad final de la cantidad inicial, ¿no? Y después te dicen, oye, hay que ponerle una lupa a ese efecto total, ¿no? Hay que ponerle una lupa para mirarlo bien, y van a encontrar de que hay 2 efectos ahí, ¿no? Entonces, la tercera pregunta es, estime el nuevo ingreso del consumidor necesario para que pueda seguir consumiendo la combinación inicial de X e Y. Y después, bueno, estima el efecto sustitución y estima el efecto ingreso, y mostrar los resultados, ¿no? Muy bien, ¿cuál sería la cantidad óptima de X, Stephanie? ¿Tienes alguna idea? Si no tienes ninguna idea, me dices no, nada más, ¿eh? Aún no, profesor. Ok, Paul, ¿cuál sería la cantidad óptima de X? Bueno, como es una Cobb-Douglas, sí, hacemos la fórmula, ¿no? La general. Ok, Entonces, entonces vamos a pasar un ratito para el otro lado. A ver, espérate un momento, por favor. Y vámonos a pizarra, ¿ya? Entonces, atención, fíjate, Stephanie, lo que nos acaba de decir Paul, ¿no? Entonces, Paul nos está diciendo, hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula, ¿no? Entonces, yo quiero el óptimo de X suprasterisco, y entonces, Paul me dice, hay una fórmula ahí, profe. Entonces, si hay una fórmula, vamos a ver cuál es la fórmula, pues, ¿no? El caso con Douglas, ¿no? Y los otros casos ustedes deberían poder derivar una fórmula. Y entonces tú me dictas, Paul. ya, profe, no sé si podría poner primero la fórmula de O la sea, ok, utilidad, pues, ya te entiendo, ya te entiendo. Entonces vamos a poner pues de que U es igual a A, que multiplica a X, espacio Y, y vamos a poner por este otro lado perdón, vamos a poner por este otro lado A, listo,
Y por este otro lado vamos a poner B. Ok. Ok. Ya, ahí tienes la función de utilidad. Una genérica, ¿no es cierto? Estamos hablando de una genérica. A ver, antes de que me des la fórmula, Paul, vamos a preguntarle a Gina a través del chat. Gina, ¿cuál es el papel de A mayúscula ahí? Profesor, ¿me escucha? Sí, 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 claro. Bueno, la mayúscula es el coeficiente, pero para hallar el óptimo del bien X o del Y no tiene relevancia, porque Excelente, solo excelente. depende de los exponentes y del precio de X, en el caso del X óptimo. Muy bien, excelente, Gina, excelente. Atención, podríamos haber puesto A igual 4, A igual 4 millones, A igual 0.000000001 y punto, ¿no? Eso tiene un nombre. ¿Alguien me puede decir el nombre de eso? Eso tiene un nombre. Se llama... Transformación monótona, profe. Transformación monótona, ¿no? Monótona. ¿Por qué? Porque la función de utilidad, capítulo 4, no capítulo 3, capítulo 4, lo que hace es asignarnos una utilidad ordinal. Ordinal. Lo que nos dice es, fíjense, 5 es mayor que 1 allá. Perfecto, ¿no? Pero 5 es mayor que 4.99. Ah, no, pues, profe, las segundas son más o menos iguales, pues, ¿no? No, no, es lo mismo. Es lo mismo. Está estableciendo un orden. Es utilidad ordinal, no es cardinal. Entonces, Gina simplemente lo que nos está diciendo es, el profesor nos está fastidiando. Pues, pone A y ahí ahora qué diablo hago con esa A, ¿no? Nada que ver. Ahora sí, Paul, nos da la fórmula. Ya, ok. Sería el exponente de X. X sería A sobre la suma de los dos exponentes, A más B, multiplicado por el ingreso M sobre el precio de X, peso X. Entonces, si te entendí bien, sería algo así. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces ya tenemos una solución. Perdón. Ay, Dios, lo perdí. Bueno, no importa. Lo que quería era hacer un poco más grande. Ya. Muy bien, lo que quería, bueno, ya no importa eso. Esto es entonces A más B que multiplica el precio de X, ya está. Y tiene la fórmula, pues, tiene la fórmula, ¿no? Tienen la fórmula, entonces, a ver, me va a dar, me va a decir el óptimo de Y, Edson Rivera. Sí, ¿cuál es el óptimo de Y? Edson. Ok, ok, muy bien, ¿no? En este caso sería entonces en el numerador B veces M dividido entre A más B que multiplica al precio de Y, ¿no? Entonces, de ahí se sacan conclusiones muy importantes. La primera conclusión acá para X
la primera conclusión ahí, es que lo que tenemos acá es la CDO. Esta es la CDO, ¿no? Pero es la CDO de X, pues, ¿no? Habría una CDO para Y, ¿no? Entonces ya está, ustedes tendrían entonces que seguir la misma ruta planteada, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos el efecto sustitución? ¿Cómo haríamos el efecto ingreso? Pues el efecto sustitución debería ser, X supra 2 asterisco menos X supra asterisco, ¿no? Y esto me da el efecto sustitución, ¿verdad? Y el efecto ingreso debería ser X supra 3 asterisco menos X supra 2 asterisco, y este sería el efecto ingreso. Y obviamente el ingreso, el efecto total, ¿no? Sería X supra asterisco 3 menos X supra asterisco. Eso sería el efecto total, que es la suma de todo lo anterior, ¿no? Es la suma de todo lo anterior. Ojo con todo lo que estamos conversando, porque ya es parte de los modelos que empiezan a trabajar ustedes ya inmediatamente después del examen. Todo se orienta hacia los modelos, ¿no? Entonces ya está, ahí tienen una situación bien planteada, bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para que ustedes lo vean el caso del grupo número 1, que viene a ser preferencias regulares del tipo Cobb-Douglas, ¿ok? Vamos a echar una mirada rápida ahora a este caso de las preferencias regulares, ¿no? Considerando cómo funciona en términos, cómo va a funcionar en términos de la parte gráfica, ¿no? En términos de la parte gráfica. Entonces, si yo hago la estática comparativa como se está planteando en los ejercicios, solamente en términos del precio de X, ¿no? Yo hago la estática comparativa con relación solo al precio de X. Entonces, pregunto a cualquiera, ¿cuál sería la curva precio-consumo de X? La curva precio-consumo de X. Una recta horizontal. OK, excelente. ¿Y cómo la ubicas? ¿A qué altura? ¿No? ¿Qué? Es el óptimo del bien Y. OK, entonces ahora ya estamos acá, ¿no es cierto? El óptimo del bien Y inicial, ¿no es cierto? El óptimo del bien Y inicial. Y entonces acá está la curva precio-consumo, y esto de acá es el Y suprasterisco, ¿no? ¿Ok? Lo cual significa que, voy a ponerle un fondito acá, lo cual significa que el óptimo del consumidor está ahí, y cuando cambia el precio de X, se mueve a la derecha, ¿no? Se mueve a la derecha, y a la derecha, y a la derecha, y a la derecha, y a la derecha, ¿no? Y ustedes sacan sus conclusiones de equivalencia, de simetría conceptual, si lo que decimos es, queremos la CPC, pero de Y, ¿no? Y repito, ocurre mucho eso, ¿no? De que, oye, che, yo sabía bien por el lado de X, pero por el lado de Y, como que ya lo sacamos de su forma cómoda, ¿no?
de trabajar, ¿no? Y de allí tienen que pasar, ya estoy haciendo una revisión con relación al examen, y allí tienen que pasar entonces a un esquema donde tienen el precio de X, y atención, donde tienen X supraóptimo, ¿no? A veces esto no se precisa en los textos, X supraóptimo. De tal manera de que lo que se va a hacer es coger una combinación de acá, se va a coger una combinación de acá, después la otra combinación, ¿no? Y se van a ir consiguiendo puntos de una función que al final es la función de demanda, pues, ¿no? Que al final es la función de demanda. Entonces, esta parte de acá es la que ustedes estudiaron en su primer curso de economía. ¿Qué diablos es la función de demanda? Bueno, la función de demanda es aquella que relaciona los precios con las cantidades, pero en sentido inverso. Si el precio sube, la gente compra menos; si el precio baja, la gente compra más, etc. Ese fue el modelo que nos contaron. Se llamaba la ley de la demanda, ¿no es cierto? Ahora no, ahora resulta de que esa función de demanda es la curva de demanda de Perico de los Palotes, o del pollo que estaba vivo, estaba muerto, ¿no? Y de allí falta la curva de demanda del mercado, ¿no? Que es lo que también nos enseñaron en ese primer curso, ¿no? La curva de demanda del mercado es la suma horizontal de las curvas de demanda individual. Yo tengo ahí la de Perico, pero me falta la de fulano, la de sutano, la de mengano y la de perencejo, ¿no es cierto? Y listo, ¿no? Y bueno, hay muchas más. Ok. Quiero dar un salto ahora al grupo 2, ¿ya? Quiero dar un salto al grupo 2. A ver, Nayeli, ¿estás ahí? Sí, profesor. Ok, muy bien. Voy a abandonar yo esta pantalla y voy a irme al aula. Ok. Entonces, Nayeli es parte del grupo 2. Okay. Entonces, no, ya estábamos en... No, sí, está bien. Está bien. Entonces, estábamos acá, en cuasi lineales, ¿sí? Nayeli, ¿llegaste a saber este problema antes o recién lo estás viendo? Recién, pero ya lo estaba intentando resolver. Excelente, excelente. A ver, lo que tenemos ahora entonces es una función de utilidad que es un tanto diferente a las anteriores, ¿no? O sea, acá tienen ustedes una función de utilidad que es logaritmo natural de X más Y. Entonces, Nayeli, ¿nos puedes comentar algo? ¿Qué impresión te ha causado esto? La función de utilidad, o sea, si tienes alguna idea sobre esa función de utilidad. Los casos anteriores han sido sustitutos perfectos, han sido Cobb-Douglas, ¿no? Cobb-Douglas es multiplicativo con exponentes, sustitutos perfectos son funciones lineales, pero esto por definición que me están dando acá, por definición que me están dando acá, no son lineales, ¿no? No son lineales, ojo, no son lineales, lineales no. Son casi lineales, ¿no? Este casi debe ser casi lineales. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Nayeli? Lo primero que se me ocurrió fue aplicar la tasa subjetiva del consumidor y igualarlo a la tasa objetiva del consumidor. Y Genial. lo que hice fue que saqué la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Y Ok. así sacaba la tasa subjetiva del consumidor. Ok, ¿y cuánto te salió? Pues La tasa subjetiva del consumidor me salió 1 sobre X. 1 sobre X. O sea,
tomas derivadas de la función de utilidad con relación a X, lo cual es la utilidad marginal de X, y la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X, ¿verdad? Más la derivada de Y con relación a X, que sería 0, ¿correcto? Luego tomas la utilidad marginal de Y, que es la derivada de la función de utilidad, con relación a Y, que para el logaritmo natural de X sería 0, y para Y sería 1. Y entonces divides utilidad marginal de X entre utilidad marginal de Y, eso te debe dar 1 sobre X sobre 1, ¿no? Lo cual es 1 sobre X. No sé si he resumido bien. Sí, profesor. Hasta ahí. Ok, y ahora, ¿qué te dice ese resultado que tienes? ¿Qué te dice ese resultado? ¿Alguna idea? No. Ah, ahí sí no, o sea, solo lo operado. ¿Sí? Ok, de acuerdo, pero tenemos ahí un resultado. A ver, tenemos un resultado. Entonces, vamos a ver si está por allí Santa Cruz. Sí, profe. ¿Me Sí, escucha? sí te escucho, Henry, ¿no es cierto? Sí. Ok, dime, ¿cuál es la impresión que tienes tú del cálculo que ha hecho Nayeli, que es un cálculo correcto, ¿no? O sea, la tasa subjetiva de cambio es 1 sobre X. Sí. ¿Y qué te parece ese resultado? Está bien, ¿ah? O sea, Sí, está sí está bien, bien. está correcto. Igual hasta un medio, que es la tasa objetiva. Ok, Y entonces ese 1 sobre X lo igualas con la tasa objetiva. ¿Y cuál es la tasa objetiva? precio de X entre el precio de Y. Un El medio. precio de X es 5 y el precio de Y es 10, entonces sería 5 sobre 10, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué te permite obtener? Eh, como que, o sea, que X vale 2 y ese sería como la cantidad óptima para X. Ok, ¿cuál es la reflexión entonces? Ahora para todos, ¿cuál es la reflexión? Esta no es una función lineal, es casi lineal, ¿no? La linealidad estaría en Y, ¿verdad? La linealidad estaría en Y, porque el logaritmo natural de X es 1 sobre X. La derivada significa de que la utilidad marginal de X va a ser variante, ¿no? Va a ser cambiante. Ok, a ver, lo que ha hecho Henry es, siguiendo la ruta que había planteado Nayeli, es ahora vamos a igualar la tasa subjetiva con la tasa objetiva. Y nos encontramos con una ecuación con una incógnita. Es 1 sobre X es igual a un valor constante. ¿No es cierto? Que en este caso salía un medio, ¿verdad? Y puedo despejar X y me sale de que X es 2. Entonces tengo el óptimo de X. ¿Cuál es la reflexión sobre esta función de utilidad? Henry o Nayeli, o si está Fátima ahí y Edson, nos pueden dar su comentario. O sea, han obtenido el óptimo del consumidor, ¿sí? Sin mayores problemas, o sea, ha sido muy rápido, muy fácil, ¿no? Ese óptimo del consumidor ha sido muy fácil. Ustedes toman la tasa subjetiva de cambio y resulta que la tasa subjetiva de cambio solamente depende de X, no depende de Y, ¿no? En los otros casos depende de ambos, ¿no? Acá solamente depende de X, nada más. Y eso facilita las cosas, ¿no? Eso facilita las cosas. O sea, X es 2, me está diciendo Henry, ¿no? X es 2. ¿Y cuál es el óptimo de Y, Henry? Es 4, profesor. Ok, ¿y cómo te sale 4, Nayeli? Ah, reemplazando en
la ecuación de precio de X por X más precio de Y por Y igual al ingreso. Ok, tu óptimo del consumidor para X es 2 unidades y el precio de X es 5 soles. Entonces, el gasto en X es 10 soles, ¿no es cierto? Y como tú tienes 50 soles, te sobran 40 soles, ¿verdad? Y con 40 soles comprarías al precio de 10 soles una unidad de Y, comprarías efectivamente 4 unidades. O sea, la demanda de Y es una demanda residual, ¿sí? Fíjense ustedes esa conclusión, ¿no? La demanda de Y es una demanda residual, ¿no? O sea, lo que me sobra de dinero, ¿no?, lo destino para comprar Y, porque la misión mía, la misión nuestra es agotar el ingreso. Recuerden, el ingreso está destinado para el consumo de X e Y. A veces el estudiante dice, bueno, he comprado menos y lo que queda es ahorro. Un momentito, señor. El ahorro es un bien, en este caso es un servicio, ¿no? Acá le estamos diciendo, usted tiene este ingreso para X y para Y. No le hemos dicho para Z. Z es el ahorro. Es para X e Y, ¿no? Entonces, acá no hay ahorro. No es que me sobró el dinero y ahora ahorro. No hay ahorro. Es un ingreso con destino al gasto. Es un ingreso con destino al gasto. Y en este caso, lo que ustedes han hecho, lo que el grupo 2 ha hecho, es comprar X y gastar 10 soles, ¿no? Y después ha comprado Y, ¿no? Entonces, ahora, vuelvo al tema, pregunto al grupo, ya al grupo. Cualquiera puede responder del grupo. ¿Qué bien es X? O sea, pueden decirme es tomates, papas, camotes, automóviles, casas, lavadoras, escritorios, computadoras. ¿Qué bien podría ser X? ¿Alguna idea? Todos pueden participar. Pueden levantar la mano, intervenir o intervenir por el chat. Ok. Repetir la pregunta. La pregunta es cuando hablamos de bienes, en este caso hay dos bienes X e Y. ¿Qué cosa sería X? Era la pregunta, ¿no? Digo, X es un tomate, X es carne, X, ¿no? ¿Qué cosa sería, no? Es una lavadora, X es un televisor, X es una vivienda, X es un automóvil, X, o es papas, camotes, panes, ropa. ¿Qué podría ser X para que tenga esta conducta? A ver, les voy a describir mejor la conducta. Miren, miren, atención. A ver, para Henry y para Nayeli principalmente, ¿ya? Si el ingreso no fuera 50, si no fuera 100, ¿cuánto compran de X? 2. ¿Cuánto? El bien X es un bien que, a pesar que aumente el ingreso, no aumenta su consumo. Es decir, lo que ustedes han hecho es una operación igualando la tasa subjetiva con la tasa objetiva y le salió X. Pero esta es la primera vez que hacen este tipo de cosas, porque antes ustedes igualaban tasa subjetiva, tasa objetiva, y eso les daba una relación, ecuación 1 romanos. La ecuación 2 romanos era la recta de presupuesto, y resolvían 2 ecuaciones, 2 incógnitas, problema resuelto. ¿De acuerdo? Siempre se trabajó así.
ustedes tienen una condición que es igualen las tasas subjetivas con la objetiva. Ecuación 1. Ahora no se olviden de la recta de presupuesto. M igual a P de X por X, P de Y por Y. Dos ecuaciones, dos incógnitas, resuelto el problema. No hay ninguna dificultad. Ahora se encuentran con esta función, que no es lineal, es cuasi lineal. Y cuando igualan la tasa subjetiva con la tasa objetiva, le sale el valor de X. Le sale el valor de X. Que es independiente del ingreso, ¿no? O sea, ahí hay una conclusión, es independiente del ingreso. Ahora, esta independencia no es total, porque, por ejemplo, si el precio de X fuera 60, ustedes no pueden comprar 2 unidades de X, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Si el precio de X fuera mayor a su ingreso, no lo pueden comprar, ni una unidad ni 2 unidades, ¿no? ¿Estamos? Pero Henry está diciendo, si el ingreso fuera 100, 200, 300, 400, lo que sea, seguiríamos comprando el bien X en la cantidad de 2 unidades. Es decir, tener más dinero no hace que compre más, ¿no? Y entonces la pregunta que hacía es, ¿qué diablo será este tipo de bien que tiene esa conducta, ¿no? Puede ser una cocina. Ok, ¿bajo qué condiciones sería una cocina, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar una cocina a gas o una cocina eléctrica que tiene 4 hornillas, ¿no es cierto? Entonces, uno compra una cocina. ¿Por qué? Porque tiene que cocinar en casa. O sea, estamos pensando en la familia, ¿no? Una vivienda, una familia, 3, 4, 5, 6 personas. Necesitamos una cocina. Ok. ¿Necesitaríamos 2 cocinas? 3 cocinas, No. 4 cocinas, probablemente no, ¿no es cierto? Sí. Probablemente no, ¿ok? Ahora, la característica en la cocina es que tiene una durabilidad bastante alta, ¿no es cierto? De repente uno puede comprar la segunda cocina, no sé, pues 10 años después de la primera, cuando ya la primera ya no daba para más, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces la cocina es un buen ejemplo. La cocina es un buen ejemplo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo exagerado, pero que no necesariamente lo es. Yo digo, ustedes como ingenieros, pues, su primer tema, yo lo he visto mucho en chicos, ¿saben? Chicos, tengo muchos años en la docencia universitaria, entonces, y esto en las redes sociales me permite a veces saber qué cosas están haciendo los chicos. Entonces, he visto varias veces chicos que ponen ahí la foto, ya me entregaron mi depa, ¿no? Entonces son chicos que una de sus primeras opciones están ya en el mercado laboral, están trabajando, se compran su departamento, ¿no? Entonces compran una vivienda, pues, ¿no? De repente compran una segunda vivienda, ¿no? O sea, ya tengo mi casa, voy a comprar mi casa de playa. Exagerar. Ok, ya compré mi casa de playa, voy a comprar mi casa de campo, ¿sí? De repente ya no, o sea, ahí quedamos con 3 de repente, o sea, estamos exagerando, hoy 3, ¿no? Pero no vas a comprar más. Es decir, a ver, atención acá con lo siguiente, ¿no? Atención con lo siguiente. Vamos a presumir, voy a cambiar, perdón, de color. Voy a cambiar de color. A ver, vamos a presumir lo siguiente, ¿ya? Yo tengo acá la cantidad de X, ¿ya? La cantidad de X, del bien X, porque, ojo, la cuasilinealidad que está en Y, podría estar en X también, ¿ya? Ahora, yo tengo X ahí y se me ocurre colocar el ingreso acá, ¿ok? El ingreso acá. Entonces, atención, fíjense, uno dice, oye, si tienes más ingreso, pues te compras otro depa, ¿no? Te compras otra casa, otra casa, otra casa, otra casa, ¿no? Se cambian de color. Te compras una casa, otra casa, otra casa, otra casa, ¿no?
Y digamos de que ahí está lo que yo había comentado, de que tenemos pues la casa de playa, la casa de campo, y ya no tiene más sentido comprar más casas, ¿no? Entonces, aumenta tu ingreso, y el número de casas que compras ya no se mueve. ¿Estamos? Miren la gráfica que tengo ahora. Miren la gráfica que tengo ahora. Miren esta gráfica, ¿no? Fíjense esta gráfica, ¿no? Entonces, miren el Angels que tengo, mi curva de Angels que tengo, ¿no? Entonces, es posible que, como me salen 2 unidades de X en este problema, Henry, en este problema me salen 2 unidades de X, es posible que si tenga poco ingreso, primero compro una unidad, después compro una segunda unidad, pero después de la segunda unidad ya no compro más, pues, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, yo compro 0 unidades cuando no tengo dinero, compro una unidad cuando tengo una pequeña cantidad de dinero, ¿no es cierto? Compro una unidad, mi primera casa, qué sé yo, y después compro una segunda unidad, digamos, una segunda cocina, no sé, ¿no es cierto? Una lavadora, ¿no? Una computadora, ¿no? ¿Sí? Y después ya eso no se mueve más, ¿no? Eso ya no se mueve más, vamos a ponerlo más exacto esto. Eso ya no se mueve más, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en televisores, ¿no? Los televisores modernos, actuales, ¿no? Es posible pensar en televisores, digamos, por dormitorio, más tal vez un televisor en el área social de la casa, o 2, de repente hay uno, no sé, pues en la sala, ¿no? Y de repente uno en el comedor, de repente, ¿no? Y si en la casa hay 3 dormitorios, de repente uno en cada dormitorio, 5 televisores, digamos, ¿no? Pero tú compras 1, tú compras 2, tú compras 3, tú compras 4, compras 5, ¿no? Y ahí te quedas, pues, ¿no? Entonces es este tipo de bienes, ¿no? Hicieron muy bien cuando me dijeron cocina, bueno, tienen durabilidad, etcétera, ¿no? Tienen una durabilidad, no es lo mismo, el pan tienen que comprarlo todos los días, ¿no? O con cierta frecuencia. El pan es interesante, ahora, por ejemplo, gracias al COVID, yo me he acostumbrado a esto, compramos nosotros el pan precocido, ¿no? Es un pan congelado, ¿no? Un pan precocido. Lo metemos al horno y listo, ¿no? En 10 minutos, ya 5 minutos, ya está el pan nuevamente, ¿no? Entonces tiene una mayor duración, ¿no? Entonces, antes uno iba a comprar la panadería todos los días, ¿no? Ahora, en mi casa acostumbramos comprar por semana, ¿no? El pan para toda la semana, pero es un pan congelado, ¿no? Ok, bueno, el caso de cuasi lineales, entonces, y con esto cerramos la reunión, a ver, en el caso de cuasi lineales, ustedes son los que ya van discutiendo con el grupo el tema. Yo voy a hacer un dibujo sencillo. Lo que van a tener es una función de utilidad como esta, otra como esta, otra como esta, otra como esta, que es más o menos la idea de que yo tengo una curva de indiferencia así, la típica, y la voy estirando, ¿ya? La voy estirando así, la voy estirando así, entonces la voy linealizando, ¿eh? Podría ser así también, ¿eh? Ojo, podría ser así también, cuasi lineal, pero ahora es al otro lado, ¿no? ¿Se entiende? Y entonces cuando yo le enfrento a la recta de presupuesto, etcétera, pues yo me encuentro con un óptimo del consumidor. Digamos que el óptimo, perdón, digamos de que el óptimo del consumidor está acá, ¿sí? Este es el óptimo del consumidor. Entonces, el otro óptimo del consumidor debe estar sobre la vertical. Debe estar sobre la vertical, ¿eh? Atención acá.
entre el siguiente óptimo del consumidor sería acá, 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 ¿no? ¿Cuándo? Cuando va cambiando el ingreso, ¿no? Entonces, observen ese tipo de resultados. ¿Ok? Muy bien. Con eso terminamos la reunión del día de hoy. Vamos a parar la grabación.